de orden del día número 72 del congresista Benítez Rivas del Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional, mediante la cual propone que el Congreso de la República conforme una comisión de investigación del periodo gubernamental 2006-2011 con la finalidad de indagar o averiguar exhaustivamente todo lo necesario para recabar los indicios razonables o medios probatorios de responsabilidad política o penal relacionados a posibles infracciones a la Constitución y delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contra la administración pública y actos de corrupción generalizada en el aparato estatal que hubieran cometido el expresidente de la República, Alan García Pérez, el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, el exministro de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda y Construcción y Saneamiento, y el expresidente ejecutivo del Banco de la Nación, Enrique Cornejo Ramírez, el exministro de Salud y de Vivienda y de Construcción y Saneamiento, Hernán Garrido Leca, y el exministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, y que han causado una gran conmoción social en el ámbito nacional. Asimismo, la comisión investigadora tendrá un plazo de 365 días para cumplir con el encargo del Pleno del Congreso de la República. Tiene la palabra el congresista Benítez Rivas, autor de la moción, para que fundamente hasta por 5 minutos. Una cuestión previa pide el congresista Eguren. Buena pregunta, ¿previa a qué? Continúe entonces, congresista Benítez. Gracias, presidente. La verdad que me piden una interrupción, presidente, y todavía no he hablado del tema, no saben ni siquiera qué voy a decir, pero si a pesar de ello el colega Eguren quiere una interrupción, se la doy, con todo gusto. Concédale el uso de la palabra al congresista Eguren, por favor. Gracias, presidente. Ya me está entrando en duda quién dirigía el pleno, señor presidente, el señor Benítez o usted. Pero muchas gracias, congresista Benítez. Señor presidente, hay 3 o hasta 4 mociones de investigación y lo que se conversó en la Junta de Portavoces es que se dé lectura a todas para iniciar un debate en conjunto. Porque si cada una vamos a debatir y discutir la misma materia, sería absolutamente ineficiente el procedimiento. Entonces solicito, señor presidente, que en función a lo acordado en la Junta de Portavoces se dé lectura a todas y de ahí iniciamos el debate correspondiente. Gracias. Congresista Eguren, lo que se acordó fue que se sustentaban las 3 y después entraban al debate como si fuera una sola, no que se leían. Proceda con la sustentación, congresista Benítez. Gracias, presidente. Realmente, estimados colegas, estamos entrando a una de las etapas más importantes de la historia política del Perú, sobre todo porque nosotros como parlamentarios tenemos que preocuparnos por la salud moral del país. Y evidentemente nadie puede negar que en los últimos 5 años se han producido una serie de hechos escandalosos, vergonzosos, que han estado de la mano con muchos actos de corrupción que se han producido durante el gobierno anterior. Y nadie puede discutir, señor presidente, que se han visto involucrados por informaciones públicas y por una serie de documentos y de hechos que han aparecido en público, que el expresidente de la República, Alan García Pérez, que el expresidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, y que los ministros de Estado, Enrique Cornejo, que estuvo en Transportes y en Vivienda, el señor Garrido Leca, Hernán, que también estuvo en Vivienda, y el señor Aurelio Pastor, que estuvo en el Ministerio de Justicia, tienen una gran responsabilidad en numerosos de estos actos de corrupción y de probables ilícitos penales que se cometieron. Y de los hechos que han ocurrido, señor presidente, se desprende como punto de partida algunos delitos que tienen que ver con lavado de activos, porque el lavado de activos proviene de corrupción o proviene de narcotráfico, tiene que ver con un probable enriquecimiento ilícito, señor presidente, que también hay que investigar por parte del Congreso de la República, y tiene que ver también con probables hechos de corrupción que están tipificados en el Código Penal
como delitos contra la administración pública. Es cierto, presidente, y es conocido por todos que en parlamentos anteriores han habido numerosas mociones de orden del día para investigar gobiernos anteriores. Se ha mencionado a expresidente de la República, se han formado comisiones investigadoras, han llegado a sus conclusiones, han emitido recomendaciones y en muchos casos ha habido que estas comisiones se han cumplido sus conclusiones. Incluso de un expresidente de la República aquí en el Congreso se le ha inhabilitado por infracción a la Constitución y a su vez se ha acordado acusarlo constitucionalmente por algunos delitos en los cuales el Poder Judicial se pronunció. En este caso específico, presidente, los hechos de corrupción son altamente conocidos y no solo vamos a limitarnos a decir los decretos de urgencia que se dieron, los decretos legislativos que se dieron, no solo vamos a hablar de los hospitales que se construyeron de manera irregular, no solo vamos a hablar de las carreteras que se construyeron de manera irregular, de las licitaciones, concursos, adjudicaciones o concesiones que se dieron, ni tampoco vamos a ver los problemas solo de salud, señor presidente, sino que hay un tema que es bueno destacarlo aquí en el Congreso, porque a pesar de que se ha dicho que muchos de estos casos ya están judicializados o que muchos de estos casos ya el Ministerio Público se ha pronunciado, que yo recuerde, señor presidente, no hay ningún caso judicializado hasta la fecha que comprenda a Alan García, que comprenda a Jorge del Castillo, que comprenda a Enrique Cornejo, que comprenda a Aurelio Pastor o que comprenda también a Hernán Garrido Leja. No hay ninguno, porque todos tienen que pasar por el proceso del antejuicio. Y evidentemente, señor presidente, lo más democrático para un país es formar una comisión investigadora que se encargue de indagar, de averiguar, de recabar la información, de permitir el debido proceso legal para que se defiendan los presuntos responsables y para que esta comisión, luego del análisis que realice, pueda llegar a las conclusiones sobre todos los hechos públicos que se conocen en los que están involucrados probables actos de corrupción. Y yo, señor presidente, como el tema es muy amplio, me voy a permitir solo mostrar una perla, mostrar un caso que hasta este momento no se ha hecho público, no se ha comentado y que creo que será el punto de partida para que una comisión investigadora del Congreso pueda ver los graves delitos que se han cometido. Señor presidente, en los últimos 5 años en el sector justicia se han dado una serie de resoluciones que comprometen seriamente al expresidente de la República, Alan García, y al ministro Aurelio Pastor. Todos sabemos que de acuerdo al artículo 118 de la Constitución le corresponde al presidente de la República conceder indultos y conmutar penas. Los indultos, señor presidente, implican el perdón de la pena. La conmutación de pena, todos lo sabemos, es el mecanismo por el cual se rebaja una condena para permitirle a la persona que ha sido condenada poder obtener su libertad. Porque si se le ponen 15 o 20 años, le bajan a la mitad y con eso le permiten el hecho de salir. Y también existe el derecho de gracia, señor presidente, que es cuando un proceso penal está en mitad de camino y vence un plazo determinado de la etapa de instrucción, el jefe de Estado puede otorgar un derecho de gracia. Yo me he permitido, señor presidente y estimados colegas, pedirle al Ministerio de Justicia. Dele tiempo para culminar. Presidente, yo me he permitido solicitarle al Ministerio de Justicia un informe oficial respecto a los derechos, a las conmutaciones de pena que se han dado en los últimos 5 años. Y yo quiero decir aquí en el Congreso que me he quedado espantado, señor presidente, al ver este informe. Este informe dice que en los 5 años se han otorgado 5.200 casos de conmutaciones de pena. ¿Y saben qué, señor presidente? De esos 5.200 casos, 5.000 corresponden a indulto de personas condenadas por tráfico ilícito de drogas y robo agravado. 5.000 personas involucradas en esos graves delitos han obtenido el beneficio de la conmutación de la pena. Y muchos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con el presidente de la República, señor presidente? Algunos dirán, se conmutó la pena, se le rebajó la pena. Señor, tengo el informe que ha enviado el Ministerio de Justicia y los casos que se han visto de personas condenadas por tráfico de drogas, que son más de 3.000, dicen que le rebajan la pena de 15 a 8 años. Dele un minuto para terminar. Presidente, de 15 a 8, de 12 a 4
¿Y por qué le rebajan la pena, señor presidente, a personas condenadas por narcotráfico? Mientras nosotros aquí luchamos y nos rasgamos las vestiduras para enfrentar al narcotráfico, el expresidente Alan García, con su ministro de Justicia, se encarga de un plumazo con liberar a los narcotraficantes. Les baja la pena y los ponen en libertad. Y a los que cometen robo agravado también. ¿Qué es esto, señor presidente? Robo agravado son casos, por ejemplo, como el que le sucedió a la niña Romina, que quedó parapléjica, como le sucedió al colega Renzo Reyardo, a su familia, como le sucedió al último coreano que acaban de secuestrar. Esos casos de robo agravado, señor presidente, se les conmuta la pena y se les pone en libertad a los delincuentes. Los casos de narcotráfico se conmuta la pena, se baja la pena y se les ponen en libertad. 5.000 casos en los últimos años de robo agravado y de narcotráfico que han salido en libertad. Todo el mundo sabe, señor presidente, que la corrupción también capea en este tema. ¿Y qué pasaría, pregunto yo, señor presidente, si por cada caso... Muchas gracias, congresista. Ya último minuto para terminar. Presidente, yo pregunto, ¿qué pasaría si en esos 5.000 casos las víctimas o las personas favorecidas, para ser más claro, abonaran $1.000 cada uno para que le den el derecho de la computación de la pena? Ustedes con una simple aritmética multiplicarían 5.000 por 1.000 y estaríamos hablando de $5 millones que podrían haberse obtenido solo en conmutaciones de pena. Y si por una conmutación de pena pagaran más, ¿cuánta plata correría? Ahí está, pues, señor, la plata llega sola, claro. Acá no llega a montones, como el caso de las licitaciones, donde le pueden dar 100 millones o 200 millones a alguien. Acá va llegando de 1.000 en 1.000 o de 10.000 en 10.000. Y estamos hablando de 5, 10, 20 o hasta 50 millones de dólares o de soles, según se pague, señor presidente. Esos son temas, por ejemplo, que no se han investigado, pero deberían verse por una comisión del Congreso, sumado a otros más que hemos mencionado en la moción y que estoy seguro en otras mociones también se aclararán y que permitirán que el país pueda conocer realmente los grados de responsabilidad de las personas que hemos mencionado. Señor relator, lea la siguiente sumilla, por favor. Moción de orden del día 239. De los congresistas Otárola Peñaranda, Coari Mamani, Irupailla Montes. Un segundo, una cuestión de orden que va a plantear el congresista. ¿Cuál es la cuestión de orden? 89. Si el acuerdo de la Junta de Portavoces es que se sustenten cada una de las mociones, evidentemente van a haber aproximadamente a 30 minutos de sustentación de las mociones para que al final vayamos hacia una sola comisión. La pregunta que hago es si el mismo tiempo proporcional se va a dar para la oposición a cada una de las comisiones, en la medida en que lo permite el artículo respectivo. Entonces, porque si no, presidente, se acumulan, se hacen las presentaciones y después, para los que se opongan, 1 minuto, y entonces hay una desproporción muy grande. Será 1 minuto por moción, que es lo que establece el reglamento. Son 3 mociones, son 3 minutos. No hay ningún problema, congresista Mulder. O sea, si necesita más tiempo para oponerse. Entonces seguimos con la lectura, por favor. Moción de orden del día número 239. De los congresistas Otárola Peñaranda, Coari Mamani, Irupailla Montes, Ruiz Loaiza, Carrillo Cabero, Valencia Quirós y Coa Aguilar del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, mediante la cual proponen que el Congreso de la República conforme una comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la comisión de infracciones a la Constitución, los presuntos actos de corrupción o delitos económicos y financieros durante el periodo 2006-2011, conformada por 7 congresistas, respetando hasta donde sea posible el pluralismo y proporcionalidad de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la República. Asimismo, el plazo para dicha comisión investigadora sería de 1 año, el mismo que es prorrogable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, inciso A, segundo párrafo del reglamento del Congreso de la República.